Bueno, eh, estaríamos iniciando esta actividad dentro del marco de la Exposición Rural de Prado, Ministerio de Ganadería, y bueno, esta actividad que está prevista entre Ministerio de Ganadería, Instituto Plan Agropecuario y la ARU, y simplemente para dar inicio rápido a la actividad, este, vamos a tener dos presentaciones, una del plan agropecuario, una de la actividad de la DGCA, y le pasaría al ingeniero Diego Paisé de la ARU que nos dé la apertura de la actividad. Buenos días. Más que apertura es la bienvenida, es decir, bienvenidos acá a nuestra casa. Creo que esta reunión organizada conjuntamente con el Ministerio de Ganadería y Agricultura, el Instituto Plan Agropecuario y la Asociación Rural del Uruguay va a ser muy importante porque el tema de Capin Anoni es un tema que realmente en los últimos tiempos se ha transformado en una amenaza importante y tenemos que tener los ojos bien abiertos y saber bien qué es lo que tenemos que hacer, conocer bien la realidad y después adecuar a esa realidad el programa que tengamos que desarrollar. Vamos a tener dos presentaciones técnicas, una del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira y otra del ingeniero agrónomo Santiago Contarín, y después el ingeniero Bertoni va a hacer un cierre para poder abrir el juego para las preguntas de todos aquellos que quieran hacer las preguntas. Es importante que estas reuniones sean lo más dinámicos posible y que todos podamos hacer las preguntas que consideremos más convenientes. Si no me queda más que pedirle a Marcelo que empiece su presentación y agradecerles a todos ustedes por su presencia. Gracias. Bueno, buen mediodía para todos, realmente un placer estar hablando de estos temas acá en la Rural del Prado. El título de la charla es Capin Anoni 2, un pasto maleza que amenaza nuestros campos. Como decía Diego, esto es un tema bastante viejo, pero bueno, está amenazando la base pastoril del Uruguay. Capin en portugués quiere decir pasto. Anoni hace referencia a Ernesto Anoni, que fue una persona que en su momento promocionó este pasto en el Brasil como una supuesta forrajera, y en el año 1978 fue declarada maleza prohibida luego de unos ensayos que constataron que esta planta, que aparentemente era buena, tenía muy bajos niveles proteicos y altos contenidos de fibra, y causaba una reducción en la productividad si se lo comparaba con campos naturales. Algunos me tomaban el pelo y dicen, ¿por qué Capin Anoni 2? Es como es la segunda versión. Es porque este señor había sacado otro pasto que tuvo éxito, que era Setaria vaginata, un pasto que anduvo muy bien. Y bueno, esta era la segunda versión, que en definitiva no anduvo nada bien. El contenido van a ser algunos aspectos teóricos de las invasiones. Vamos a ir rápido. Cuando se habla de plantas que vienen de afuera, exóticas, hablamos de invasiones. No se puede hablar de una invasión de Caraguatá, ahí se habla de explosiones demográficas. Cuando se habla de invasiones, es algo que viene de afuera. Esta planta viene del sur de África, introducida accidentalmente por el hombre. Algunos aspectos concernientes a la maleza, el comportamiento en su lugar de origen y la dimensión del problema, que va a ser una pequeña mención, porque el tema central lo va a estar tratando Santiago Contarín en un trabajo muy interesante que ha objetivizado en definitiva la dimensión del problema en el país. Me parece uno de los trabajos más interesantes que ha surgido y que en definitiva nos ha puesto una brújula con respecto a esa temática. ¿Por qué el Capin Anoni es un problema? Bueno, acá se ven los principales pastizales templados del mundo, ¿tá? Nosotros estamos en la cuenca del Río de la Plata, y lo único que podemos decir, o que queremos decir con esta transparencia, es que las pasturas naturales del Uruguay son únicas en el mundo, desde el punto de vista de estructura, es decir, de su composición botánica,
no hay pasturas naturales en Uruguay donde aparezcan 450 gramíneas diferentes. Nosotros somos de origen pastoril. Hay una tendencia a comparar con Nueva Zelanda y es la peor comparación que podemos hacer. Nueva Zelanda no es de origen pastoril, es de origen boscoso, entonces los orígenes son bastante diferentes. Hace poco trajimos un consultor, Bill Lauenros, y nos decía que el Uruguay es el último país, una persona que ha trabajado en China, en Mongolia, en Estados Unidos, en África, nos decía que el Uruguay es el último país del mundo que tiene pastizales de alta productividad que todavía no han sido transformados en agricultura. Eso nos deja por un lado un orgulloso y por otro lado nos pone una responsabilidad enorme. Y lo que está amenazando el capina noni, que es un pasto maleza, y una de las dificultades que tiene es que se confunde con algunos géneros que tenemos nosotros, lo que está poniendo en juego es la base pastoril del Uruguay, que es la que da competitividad a la cadena cárnica y a la cadena lanera a nivel internacional. El campo natural hasta el año 2000 era el 83%, hoy sigue siendo mayoritario, hoy este valor está en el 63%. El campo natural es fuente de recursos fitogenéticos de uso mundial, variedades forrajeras y de materiales medicinales, y es lo que yo decía, es una de las fuentes de los bajos costos de producción. Las invasiones funcionan de la siguiente manera: hay un lugar fuente, la fuente en este caso de capina noni es el sur de África, hay corredores por los cuales se transportan las especies y hay vectores. En el caso de este caso fue una introducción de una importación de Eragrostis curvula, que es pasto llorón, que se trajo a la estación Tupanciretá de Brasil en la década del 50, y como contaminante, como maleza, vino el capina noni. Llega a destino y encuentra lo que se llaman ventanas de oportunidad. Esa planta vino sin sus enemigos naturales, vino de un lugar donde había más heladas que acá y con un recurso suelo bastante más pobre. Se encuentra con un clima mucho más beneficioso para él, sin enemigos y con condiciones de mayor fertilidad. Él no podría teóricamente bajar del rango donde está la latitud de Montevideo, y bueno, sin embargo lo podemos encontrar en los accesos de Buenos Aires. Y se fue hasta Brasilia, o sea que el rango de latitud, que él se encuentra básicamente en el sur de África, en el caso de Sudamérica se amplió notablemente por las condiciones mejoradas que tienen tanto de suelo como de clima. Las causas que predisponen a la invasión, bueno, la globalización del comercio, la influencia humana en los ambientes, el cambio climático, bueno, y hay evidencias de cambio climático en el Uruguay que predisponen a que el capina noni, que es una especie perenne estival, decía que vive varios años y de verano, se pueda adaptar al Uruguay. Ha habido un incremento de lluvia en el promedio anual, la temperatura máxima media bajó y la mínima aumentó, y el número la fecha promedio de la última helada más temprana, y las heladas son menos severas. Esto hace que las especies estivales como el capina noni se puedan adaptar bastante mejor. Cuando una especie entra a un lugar, pueden entrar miles de especies, hay una serie de filtros. El primer filtro es el suelo, los enemigos naturales, bueno, pero de 1000 especies que entran, normalmente solamente una especie se transforma en maleza o en invasora. En este caso se entró en la década del 50 y se transformó en una especie invasora, inicialmente en Río Grande del Sur, hoy está en Uruguay y está en Argentina también. ¿Por qué preocuparnos entonces del capina noni? Bueno, nosotros siempre pensamos que recibimos problemas, pero nosotros también exportamos problemas, ¿tá? Nosotros recibimos de la zona del Mediterráneo, de África, la gramilla, y hemos recibido el sorgo Alepo, dos malezas, las dos malezas más importantes del Uruguay, ¿tá? Pero nosotros hemos exportado problemas. Esta que es la antana, ¿tá? O flor de España que le dicen, o el camalote, en Sudáfrica son dos problemas extremadamente serios, peor que el capina noni acá.
Esta coloniza todas las cuencas y disminuye la posibilidad de uso de agua. El camalote coloniza los cursos de agua quieta y disminuye totalmente la pesca. Entonces, la globalización del comercio está causando estas cosas. Y la mayoría de las invasiones se dan por esa plantita que nosotros vamos a Europa y compramos una florcita como ornamental y la traemos. Bueno, eso es lo que está pasando. Y hoy inclusive se utiliza como ornamentales muchas especies sudafricanas, como el Penicetum cetaceum y todas esas cosas, esos pastos que ven. Bueno, esos pastos también se están fugando y están apareciendo en nuestros campos naturales. O sea que el hecho de importar plantas sin las debidas medidas ornamentales puede ser un gran problema. Bueno, vamos a hablar del Capina noni. El nombre en latín es un eragrostis, plana porque hace alusión a la base de la macoya, que es completamente comprimida, es bien plana, ¿tá? Ese es el nombre. Tiene una espiga, acá ven cómo es la espiga, una inflorescencia, hablando más en términos botánicos, en términos camperos, la espiga es tipo piramidal, contraída hacia el extremo. Tiene un sistema radicular extremadamente profundo que puede en lugares donde hay mucho suelo, puede tener hasta 2 metros de profundidad. Tiene pequeños rizomas, ¿tá? Lo cual lo hace más difícil su control. Es una especie que se destaca, y eso es lo que vio a Noni cuando la promovía, que se destaca sobre todo en la sequía. En una sequía uno la ve lozana, verde, parece una planta preciosa, y claro, ahí le saca metros de ventaja a cualquier otra planta. Tiene un alto porte, ¿tá? O sea que es competitiva por agua, por nutriente, competitiva por luz, ¿tá? Es una planta que puede alcanzar 1,10 m, 1,20 m de altura. Tiene, como cualquier invasora, muy buenos mecanismos de reproducción, tiene pequeños rizomas, produce una enormidad de cantidad de semilla. En el Uruguay aproximadamente desde el mes de noviembre, diciembre, hasta que cae la primera helada, produce semilla, inclusive en inviernos benignos puede estar produciendo también semilla. Y tiene alelopatía. La alelopatía es que segrega sustancias que afectan el crecimiento de las especies acompañantes. La alelopatía, lo que la gente no sabe es que la alelopatía puede ser positiva o negativa. En este caso es negativa. Entonces evita que crezcan especies alrededor, desplaza la vegetación nativa y a la larga se transforma en un monocultivo. Esta es la ruta. No respeta tipo de suelo, puede crecer en un bajo húmedo, al lado de la ruta o en un lugar pedregoso. Es muy fibrosa, ¿tá? Cuesta enormemente su arrancado y produce una enorme cantidad de semillas que van a evaluaciones desde 10.000 semillas por temporada hasta 50, 60.000 semillas por temporada y por pie de planta. Es una maleza que dicen los brasileños que entra por la puerta de los establecimientos, si bien se dispersa por todos los mecanismos, por los cascos de los caballos, las vacas o las ovejas, por la lana, por el pelo, por el tracto digestivo, por el agua, por el viento, pero fundamentalmente se transporta por los vehículos, ¿tá? Entonces va en la rueda, va en el guardabarro, y entonces los primeros lugares donde se ve la planta es en las vías de entrada. Son los embarcaderos o el camino de entrada al establecimiento. En el medio es el primer lugar donde el Capina noni se ve. Entonces que inicialmente para detectarlo tenemos que mirar esos lugares porque es introducido por el hombre a través de los vehículos o de la maquinaria agrícola. Tiene también otro mecanismo de dispersión, que es como pasa con los herbicidas. Ustedes saben que cuando hay temperaturas altas y uno fumiga con glifosato, a veces se da lo que se llama un mecanismo de inversión térmica. El glifosato queda flotando, así, y de repente viene un viento y lo arrastra a 20 kilómetros. Bueno,
Esto pasa con el Capina noni también. Es una semilla tan pequeña que puede tener eso y aparecer bastante más lejos. Se estudió mucho el tema de poder limpiar los vehículos y eso. Bueno, se han estudiado esos temas en otras malezas y eso es imposible. O sea, limpiar los vehículos que vienen de Brasil, porque la fuente de entrada, la fuente de propágulos viene de Brasil, ¿tá? Entonces eso es imposible en forma práctica hacerlo y con resultados que no son del todo muy buenos. Lo importante acá es primero reconocer que esto es un problema, ¿tá? Y la otra cosa es reconocer la planta. La planta es una gramínea, es un pasto perenne, vive varios años y de verano. Él se confunde al estado de pasto con otro pasto nuestro que se llama pasto vaqueta, que ahora lo vamos a ver, y se diferencia porque la base de la macolla, esto que vemos acá, es bien plana. En el caso de los otros pastos con el cual se puede confundir, como es el pasto vaqueta, no es plana, sino que es bien redondeada. Esa es una de las maneras, tiene un verde oliva claro, ¿tá? Y en términos camperos, no botánicos, las macollas salen como soldadas, o sea que salen todas como juntas y después se abren. Esa es una de las maneras de diferenciarlo. Entonces, la clave está en conocer la planta para poder controlarla. Este es el pasto vaqueta, o lo que le dicen el espartillo de verano, que a nivel de cuando tiene inflorescencia no tiene nada que ver con el Capina noni. Para el estado de pasto es con el que más se confunde. Los dos tienen nervaduras centrales blanquecinas, los dos pueden tener más o menos pelos y los dos tienen el mismo tipo de lígula, que es una pestañita que aparece entre la vaina y lo que se llama la lámina o la hoja. Entonces la clave está en reconocer el pasto, por eso cuando tienen duda es importante que manden una muestra para ver si es Capina noni. Este verano a mí me han mandado, como nunca, me mandaron muchas muestras, ¿tá? Y como nunca me había pasado, todas eran Capina noni, ¿tá? Antes no pasaba tanto eso. O sea que es un problema ¿por qué estamos preocupados? Y porque ha crecido, ¿tá? Después Santiago va a mostrar ese tema. Se confunde al estado de inflorescencia con otro Eragrostis que tenemos nosotros, que se llama Eragrostis baiensis y expansa, en donde las espiguillas y la inflorescencia son muy parecidos a él, pero la base de la planta es redondeada en lugar de ser aplanada. En su lugar de origen aparece en comunidades adaptadas al fuego, ¿tá? Es una especie que crece o creciente fruto de altas cargas continuas y fuego frecuente, y en algunas partes y consecuencia de la degradación se puede comportar como invasora, pero es muy rara que se comporta como invasora. Sí se comporta como invasora en el caso de Uruguay, que es una especie exótica. En África yo lo vi, es como ver un esporobolus acá, no hay ningún misterio, no toma las dimensiones, cuando uno le cuente, le muestra los datos, las dimensiones que ha tomado acá, en el Río Grande do Sul ya lleva colonizada más de 1,5 millones de hectáreas, y eso es lo que realmente asombra. Lo importante es que nosotros curar es muy complicado, la prevención es lo más importante y lo más barato. En el caso de Brasil, hace poco nosotros trajimos un consultor, Nailon Pérez, a ellos ya los pasó el tema por arriba. El Uruguay, yo estoy convencido que está bastante a tiempo de tomar medidas para que no le pase lo mismo que a Brasil. En Brasil, si uno ve los trabajos científicos del Capina noni, ya no hablan de control, hablan de cómo agregarle urea para hacerlo más palatable, de cómo poder utilizarlo, y eso es bien un síntoma que el tema los pasó por arriba. O sea, acá en zonas cerca del Uruguay, en Uruguayana y eso, son temas que están totalmente dominados por el Capina noni. En nuestro país hay varios géneros que se confunden, el Eragrostis baiensis, que yo le decía, el pasto ilusión o Eragrostis lugens, y el Eragrostis nessis, que es un Eragrostis chiquitito. O sea que es un género que está acá en el Uruguay, es por eso la dificultad que uno muchas veces, la gente no sabe que tiene Capina noni
hasta que empieza a ver estas charlas y empieza a decir, bueno, será, no será, manda la muestra y se termina dando cuenta que puede ser o no. Este mapa es un mapa viejazo que lo único que muestra es que cuando nosotros empezamos a trabajar en el año 2006, 2007 con el tema, ya nos dimos cuenta que el Capina Noni estaba prácticamente en todo el país. ¿Tá? Pero fundamentalmente estaba en las banquinas de las rutas, ¿tá? Que es donde él se dispersa por los vehículos. No había tanto problema en el interior de los campos. Y en ese momento el problema grave estaba más o menos a 50 kilómetros de toda la frontera, ¿tá? Y después había focos por todos lados. Hoy con seguridad podemos decir que está en todo el país, ¿tá? Y con una zona bastante complicada al norte de la Ruta 26 y una zona que no está complicada, que es al sur del país, ¿tá? Por eso hemos hablado con el Ministerio de hacer una estrategia que sea diferencial. Una estrategia para donde el tema está complicado y otra estrategia donde el tema no está complicado. Lo cierto es que donde no está complicado, hay que dedicarle tiempo también, porque la velocidad de expansión de esos focos que se llaman chiquitos satélites, esas plantitas que están acá en Florida, es 10 veces superior al foco fuente que está originando el problema. O sea que no podemos descuidar el problema, aunque sean pequeñas plantitas. Esto es solamente a título de ejemplo y para ir medio terminando. Es una situación de caminos en Artigas, en donde se ve que al costado de los caminos está dominado por el tema del Capina Noni, estos en Tacuarembó, estos en Cerro Largo, como se ven las plantas al lado de la ruta. Y bueno, y el Ministerio ha aplicado el otro día, y ahora va para vos la pregunta, yo siempre digo que en la Ruta 90 no había, y ahora hay, y el otro día vi las plantas fumigadas, se ve que hay alguien que está fumigando, eso me deja recontra, contento, porque se ve como el trabajo está comenzando a dar su fruto. Este es un trabajo donde tienen que estar comprometidos todos. Los damnificados, que son los productores, ¿tá? Las instituciones como nosotros que estamos difundiendo, y el ministerio que está a cargo del tema de las rutas. Esto es Cerro Largo, esto es en el caso de Paysandú, se ve la rusticidad que tiene la planta naciendo prácticamente en el bitumen, y estos son pequeños focos que empiezan a aparecer en el interior de los campos. Este es un campo en Salto que mandó una muestra en donde se ve que hay un pequeño foco. Es muy atajable, el control del Capina Noni se hace aplicando glifosato, que es un herbicida no selectivo, al 4%, en forma repetida, ¿tá? Y lo antes que pueda, ¿tá? Por supuesto que hay que tratar de evitar que él semille, ¿tá? El brasilero que trajimos ahora no era muy partidario de hacerlo con mochila y sí con escoba química, ¿tá? El Ministerio tiene algunas escobas químicas que inclusive las ha dado a algunas gremiales de productores para que las comiencen a usar. Y bueno, es un tema que le va la vida al país y sobre todo le va la vida a los productores. Pero conociendo la planta y aplicando el herbicida, el control es relativamente sencillo. Lo que sí es que uno no dice, no, controlo una vez y no controlo más. No, el Uruguay va a tener que empezar a controlar de ahora y controlar toda la vida, porque los fuentes de propágulo siempre va a estar viniendo por parte de Brasil. Esto es la subida de Pena, ¿tá? En el Valle del Lunarejo, donde se ve el Capina Noni que está por todos lados. Pero nosotros no solamente tenemos que decir vamos a controlar, sino que tenemos que tener criterios de prevención. Entonces, hay cosas que generan espacios o ventanas de oportunidad para que el Capina Noni entre. El sobrepastoreo es una ventana clara de oportunidad, ¿tá? Cuando los campos naturales están debilitados, eso se abre una puerta. Nosotros tenemos el deber de decir que tenemos que generar comunidades resistentes. Para que las comunidades sean resistentes, tienen que ser trabajadas con cargas ajustadas y con pasto. Si nosotros tenemos todo el país sobrepastoreado,
Eso crea una ventana de oportunidad para la entrada del Capina noni enorme. La aplicación de herbicidas también es una ventana de oportunidad. Las sequías, el fuego y las inundaciones son disturbios que debilitan la vegetación y crean ventanas de oportunidad para que el Capina noni entre y tome cuenta. Esto es una nueva amenaza, ¿tá? Una nueva amenaza, ok, pero hay que tenerlo en cuenta, y es lo siguiente, es muy sencillo. Está la ruta, ¿tá? Está la banquina, este es el alambrado, ¿tá? Entonces, los puntos verdes, los triángulos son el Capina noni, los verdecitos pasturas naturales, estos son oportunidades o nicho, ¿tá? Cuando el campo natural está excluido del pastoreo, ¿tá? O sea que no hay pastoreo, hay muy pocos nichos oportunidad de nichos para que el Capina noni entre. El Capina noni es muy susceptible al sombreado, ¿tá? Entonces cuando la pastura está alta le cuesta enormemente entrar. Cuando hay sobrepastoreo, ahí se generan grandes oportunidades para que el Capina noni entre. Cuando el pastoreo está hecho con carga ajustada, ya la cantidad de nichos o posibilidades de que entre es menor. Entra a la larga, pero es menor. Y cuando hay sequías, inundaciones, o se aplica herbicida o hay otro tipo de disturbio, la posibilidad de que entre el Capina noni es enorme. ¿Y por qué muestro esto en la sequía? Porque en la sequía se saca a pastorear los ganados en la ruta, ¿tá? Y hay obligación de que duerman de noche adentro. Entonces eso es una clara vía de entrada de la maleza al establecimiento. Entonces tendríamos que saber en qué lugares el productor, esto es un tema del productor, saber en qué lugar puede sacar a pastorear o no. Porque si bien el Capina noni genera un desgaste que los animales viven 3 años menos, si hay hambre se lo terminan comiendo, ¿tá? Lo comen al final. Es como comer un alambre, pero lo comen. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque hay banquinas que están limpitas y hay banquinas que están muy sucias, y ahí sí es una vía de entrada de la maleza. ¿Qué consecuencia puede traer aparejado esta problemática? Y yo ya estaría terminando. Primero, es que hay una falta de conocimiento de la problemática. Esto tenemos que seguir difundiendo y alertando sobre el tema. Hasta ahora ha habido falta de acciones coordinadas y ahora me quedo muy contento que las cosas comienzan a trabajar coordinadamente entre toda la gente que está preocupada con el tema. Si nosotros no trabajamos, lo que se viene dando es una invasión silenciosa. Esa invasión silenciosa, por un lado, nos puede dar la pérdida de la condición de natural, porque si tenemos que empezar a aplicar herbicida, eso se complica. Cuando el Capina noni supera el 30% de la ocupación de cualquier campo, la productividad disminuye en el orden del 50%. Hay pérdida de biodiversidad, ¿tá? Y hay aumento de costo. Y esto trae una pérdida de competitividad a nivel internacional. Por eso, a mí me han tratado de terrorista al decir que está en juego la base pastoril del Uruguay, pero la realidad es que está en juego la base pastoril del Uruguay. Entonces estamos a tiempo de hacer muchas de estas cosas. Yo estaría terminando por acá, les digo muchas gracias y si quieren alguna pregunta estoy a las órdenes. No, si les parece, hacemos la segunda presentación y después cerramos con un ciclo de preguntas. Así que, Santiago, tenés el micrófono. Bueno, vamos a enganchar un poquito la... En realidad le resumo un poco el trabajo. Es un georreferenciamiento que se hizo porque todos teníamos una visión del Capín de acuerdo al lugar donde estábamos. Con esto tratamos de que se fuera independiente lo que estamos viendo, y bueno, se hizo todo un georreferenciamiento en el norte del Río Negro. Se hizo en los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo. Se utilizó igual Rocha y 33 porque es un lugar donde creemos que hay capín, menos que en otros lugares, pero había. Y bueno, y en realidad ahora vamos a ir presentando más o menos los datos que tenemos sobre el tema.
¿Eh? No, pasan. Bueno, el trabajo se hizo entre mayo y julio del 2015, se hicieron alrededor de 3.000 kilómetros más o menos. Se juntaron o se marcaron alrededor de entre 300 y 400 puntos. Vamos a ver. Bueno, lo que les dije que era para homogeneizar el criterio y las definiciones de cómo tenemos el Capina Anonis en el Uruguay. Adelante. Los departamentos que se utilizaron, que eran todos los fronterizos con Brasil. Bueno, acá está el Capina, ya Marcelo lo dijo, no lo vamos a seguir extendiendo en el tema de que en realidad muchas veces hablamos de maleza y creo que tenemos que hablar de una especie exótica invasora. El caso del Capín es más que una maleza sencilla. Por lo que él dijo, termina la biodiversidad del suelo, tiene una tasa de reproducción altísima, una propagación que es exponencial. Digo, creo que es distinto que las malezas que estamos acostumbrados a ver. Vamos. Bueno, ¿cómo se hizo el trabajo? Se tomaron tramos de 25 kilómetros, cada punto representa un tramo de 25 kilómetros y de acuerdo a los que mirábamos se le dio un color a cada situación. Adelante. El color rojo, el punto rojo representa un tramo donde en alguno de los 25 kilómetros existe Capina anonis desde la banquina hasta el alambrado. El color naranja representa manchones, que son extensiones de plantas que no llegan de la banquina al alambrado, pero sí hay bastante. Amarillo son hileras de planta y alguna planta aislada. El turquesa representa la planta aislada que se va viendo en el camino y el verde cuando no se constataba la presencia. Bueno, ese es el resultado del Capín en las rutas. Adelante. Eso es por departamento. Estas tres diapos muestran como los lugares donde se marcaron, los colores no se ven muy bien, pero bueno, claramente la frontera con Brasil es la que está en rojo. Adelante. Bueno, y esta es la proyección espacial de las rutas. El rojo, naranja y cómo va decayendo el color, ¿no? Las zonas complicadas siguen siendo las... A esto le agregamos toda la caminería en los 3 departamentos fronterizos para ver si había cambios y tener más clara la situación. Adelante. Aquí tenemos casi toda la caminería, por lo menos de Artigas, Rivera y Cerro Largo se hizo y se marcó. Adelante. Esta es la proyección espacial de la caminería. Adelante. Bueno, acá es por departamentos, Artigas, adelante, Rivera, dale, Cerro Largo. Después comparamos, a ver, seguimos, qué pasaba en la distribución espacial y casi entre la distribución espacial de las rutas y de la caminería no hay diferencias. Y bueno, las conclusiones. En realidad, todos los puntos que tenemos de ingreso con Brasil son los que presentan mayor cantidad de Capina anonis. Las rutas por lejos son los lugares donde tenemos mayor presencia de Capina anonis, siempre saliendo del norte hacia el sur. Otra cosa que constatamos, digo, sobre todo cuando se hizo la caminería, que todos los centros poblados, sin importar mucho el tamaño, en todos los centros poblados hay mucho capín cerca de los lugares. La dispersión en la caminería rural en realidad no tiene un parámetro de distribución. Digo, en definitiva quedamos convencidos de que el capín en la caminería rural entró por las rutas realmente, porque todo lo que es caminería rural presenta la presencia de capín es más cercana a la ruta y se va diluyendo en la medida que ingresamos. Bueno, lo que no modificaba la distribución espacial del capín en la caminería.
que el departamento de Rivera es el que presenta, tanto a nivel de la caminería nacional como la caminería departamental, la mayor presencia de capín. Realmente creo que está despegado de los otros. Y tanto Rivera como Cerro Largo tienen que tener un plan de contención, porque realmente la fuente de inóculos que hay del otro lado de la frontera es muy grande, y creo que si no hay contención es imposible empezar a hacer un programa de contención del problema, ¿no? Adelante. En cambio, en el caso de Artigas, todas las barreras naturales que tiene, en realidad, si se hiciera un trabajo de contención, yo creo que sería un departamento que se podría achicar bastante el problema, sobre todo a nivel de la ruta y caminería, ¿no? En base a esto que vimos, con la DGCA se elaboró una propuesta en el Ministerio. Y bueno, lo primero de todo es que ya existe un decreto que es del año 2008, que fue el que declaró maleza al capín anoni, maleza prohibida. En ese decreto están claramente las responsabilidades de cada institución y de todos los participantes en el tema. O sea, tenemos que el Ministerio de Transporte en las rutas nacionales, las intendencias en la caminería departamental, los productores en los frentes de sus predios y dentro del predio. Y bueno, y el Ministerio como obligado a hacer cumplir las normativas, ¿no? En vista de los resultados del georreferenciamiento, se estableció una estrategia para el sur de la Ruta 26 y una estrategia para el norte de la Ruta 26. Al sur de la Ruta 26 se plantea el control en las banquinas con 3 equipos, que eventualmente podrían llegar a ser 4, y asegurando por lo menos en las rutas unas 5 pasadas por temporada, ¿no? Tratando de mitigar y empezar a controlar, más bien que controlar, a ir tirando hacia arriba el tema del capín, ¿no? Y en cambio, al norte de la Ruta 26, que tenemos las zonas más complicadas, y hay un desconocimiento, creemos, por parte de por lo menos todavía bastante gente, es crear 4 centros de control que va a llevar adelante el Ministerio, que van a estar adelante. Uno en la Ruta 3 cerca de Colonia Palma, pensamos que por ahí vamos a poner uno de los centros de control. Otro en Rivera, a la altura de la salida de la Ruta 27, que nos parece que es un lugar que tiene buen movimiento y se puede ver bastante. En Tacuarembó, a la salida de Tacuarembó rumbo Ancina, que hay algún pedazo que tiene presencia de capín abundante. Y en Cerro Largo, en la Ruta 8 de Melo hacia Seguá, que es también la zona más complicada. Ahí por el kilómetro 418 estaríamos estableciendo los lugares de control. En esos lugares de control, el Ministerio va a hacer los controles y vamos a tratar de alguna manera estar pasando todas las actividades de esas, tanto la fecha y la herbicida, a las organizaciones de productores que hay en cada región, de manera tal de que de alguna manera sepan que cuando estamos trabajando en el tema, los que no conocen el tema, y todos están recibiendo la información. Digo, para nosotros es fundamental que tengan claro que después que está establecido el capín, estamos seguros que van a ser muchas las fechas y muchas las aplicaciones. Entonces, el tomar conciencia de que hay que tratar de hacer prevención. Adelante. Bueno, el otro tema que también se tocó es el del capín con el ganado. Digo, o sea, una de las cosas que vamos a establecer es con la prohibición, más bien los locales ferias de esos departamentos no puede haber presencia de capín anoni. Digo, hoy, no digo la mayoría, pero en muchos de ellos si hay capín. Entonces, bueno, vamos a tratar de primero hacer una tarea informativa a los locales ferias para tratar de que entiendan la problemática, y después de alguna manera
complicado de reconocer, por lo menos en el caso nuestro. Sabemos en Plácido Rosa, sabemos en Artigas, digo, pero no hay mucho, digo. Sin embargo, hay gente que dice, no, yo he visto capín tenemos la duda de que todo sea capín. Bueno, digo, una de las cosas que queremos hacer es establecer un link en la página web de manera tal de que la gente ante la sospecha nos plantee dónde y quién y de alguna manera se pueda ir, digo, coordinar una visita y ver si es capín, no es capín y darle la información, ¿no? Bueno, es muy necesario mucha difusión, tenemos que trabajar mucho en el tema de difusión porque básicamente es una de las cosas que nos parece que estamos rengo, que a pesar de la cantidad de charlas que se dieron, no sé si es que la gente nunca lo visualizó el problema, digo, pero necesitamos que la gente conozca mucho más, digo, no hay cómo trabajar o cómo actuar contra el capín si no se conoce, digo, y es uno de los temas fundamentales que tenemos que trabajar. Bueno, y lo otro que creo que en otros rubros que tenemos de campaña en el Ministerio el Ministerio de Ganadería nos ha dado buen resultado, es el establecer con el Ministerio de Transporte que en los pliegos de concesión de mantenimiento de ruta se ponga la obligatoriedad del control de las malezas prohibidas. Bueno, y después lo que es seguro, todo el tema de difusión que ahora están bastante más organizado en el Ministerio, de toda la difusión del Ministerio para este tema, ¿no? Y bueno, por ahí sería la cosa. No sé si hay preguntas, dudas. Bueno, no sé si hay alguna consulta, pregunta. Creo que se pusieron dos informes, uno desde el Plan Agropecuario, otro desde la DGCA. Yo antes de la pregunta quería hacer en 2 minutos unos comentarios. El primero es que estamos frente a un problema importante, sobre todo importante porque afecta a lo que es la base clave de lo que es la ganadería uruguaya, que es el campo natural. Yo coincido con los informes tanto que Marcelo planteó como la información que hemos generado desde la DGCA, que estamos a tiempo, que creo que ese es el tema clave. Estamos a tiempo de poder afrontar esta dificultad. Y estar a tiempo significa generar un plan de trabajo. El plan de trabajo ya se ha estado trabajando, se ha hecho algunas acciones en el norte. Creemos que la información que se ha presentado nos va a dar objetividad para poder poner los recursos donde tenemos que ponerlo, pero acá hay un planteo de decir, bueno, ¿qué hacemos al norte de la Ruta 26? ¿Qué hacemos al sur de la Ruta 26? Pero también esto implica que acá hay actores fundamentales que tenemos que hacer este tema. El primero, el Ministerio de Ganadería, que es la autoridad sanitaria para este tema, tiene que liderar de alguna manera todos los procesos y los proyectos que se hagan. En segundo lugar, con el IPA, con el Plan Agropecuario, estamos trabajando fuertemente y en lo que tanto Marcelo como Santiago plantearon, la etapa de difusión en esto es clave. Entonces, esto pasa porque cuando hay que trabajar en esto hay que identificar el problema. Identificar el problema significa reconocer la maleza que tenemos presente, tanto a nivel de productores, de operarios, etcétera. Es toda una tarea que tenemos por delante. Y después un plan de trabajo que tiene que incluir, y eso fue muy claro en esto que tanto Marcelo como Santiago plantearon, la fuente de ingreso de este tema es desde el sur de Brasil, es por las rutas nacionales básicamente y la difusión por los caminos. Entonces, hay un trabajo que tenemos que hacer, la institucionalidad pública entre el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Transporte, las intendencias municipales, y yo creo que en esto hay que hacer una estrategia muy fuerte, lo que es alambrado afuera y alambrado adentro. Alambrado afuera, tenemos que encontrar un camino ordenado entre la institucionalidad pública, y alambrados adentro, mucho trabajo con
con los productores agropecuarios, con su conocimiento del tema, que es donde no tenemos muy gravemente todavía el tema, pero lo tenemos que atenuar rápidamente para que no pasen a mayores. Creo que coincidimos que esto pone en juego a lo que es un capital muy fuerte que tiene la ganadería uruguaya, que es el campo natural. Y bueno, y estamos, yo creo que la conclusión de esto, estamos a tiempo de anticiparnos a un problema que sabemos que lo tenemos, que lo estamos referenciando, que estamos viendo dónde va, que seguiremos haciendo este trabajo para ver cuánto es el nivel de avance, pero bueno, son esas estrategias. Yo diría, norte de la ruta 26, sur de la ruta 26, camino, carreteras nacionales, caminos vecinales y porteras adentro son las estrategias que tenemos que trabajar fuertemente. Con estas herramientas que estamos, creo que vamos a poder trabajar sobre todo hacia el norte, que es lo que más tenemos que poner en este camino. Pero creo que la conclusión final es que si viene una amenaza muy fuerte que tiene la ganadería uruguaya por su base pastoril, también estamos en condiciones de atajar a tiempo este tema. Así que esa era un poco la idea que teníamos de esta presentación y bueno, si hay alguna consulta, pregunta, comentario, por lo menos los dos expertos en el tema contestarán. Yo no voy a contestar más que lo de las políticas. Quería hacer una pregunta y un comentario, pero la experiencia que tenemos en materia de control en las carreteras nacionales, departamentales y caminos vecinales, yo lo veo en el caso mío, en el tema del abrojo, que realmente ha sido poquísimo lo que se ha aportado por parte de esos organismos. Esperemos que en este caso, que es más complicado que el abrojo porque es invasora y tenemos que controlar la invasión lo antes posible, podamos tener una respuesta mayor de las entidades, para que nada, del Ministerio de Obras Públicas y de las intendencias, ¿no? Pero creo que una cosa que deberíamos investigar es la posibilidad de que los productores mismos colaboren en la parte de control de los caminos vecinales y de las carreteras secundarias, pero que haya una contraparte por si hace el esfuerzo del productor, que después se le haga una ayuda en la contribución inmobiliaria o en otro tipo de gasto para compensar, o si no, que se le aporte el producto y que la aplicación del producto sea por parte del productor. Creo que es importante que haya una buena planificación y un buen entendimiento entre todos los sectores, sector público y sector privado en este caso. Sí, con respecto a lo que es la parte de Ministerio de Transporte, etcétera, hemos tenido algunos éxitos y algunas no tan éxitos. Algunas regiones hemos tenido muy buena trabajo en ese sentido, y lo mismo con las intendencias. Este tema a nivel del Congreso de Intendentes se está trabajando, pero fundamentalmente me iba a ir al último punto con respecto a los productores. Creo que, no sé, Santiago, nosotros tenemos algunos aportes que hacemos del Ministerio. En realidad nosotros con algunos grupos de productores que han planteado su interés en participar en el control, se le ha facilitado las mochilas para el tratamiento, el producto para el tratamiento y el asesoramiento para hacerlo. Yo creo que es un trabajo que tenemos que de alguna manera organizarlo, y hoy se hace muy campestre, muy a lo gaucho, pero tenemos que tratar de darle un poco más de formalidad, pero hay participación, hay interés de los productores de participar. Y creo que hay en situaciones puntuales que es necesario que el productor tome conciencia, porque en realidad tampoco estamos hablando de un problema económico, porque el glifosato hoy en día es muy barato. El tratamiento a nivel de una ruta, lo que puede tener un productor, no sé, 2, 3 kilómetros por delante de su predio, yo creo que si tiene una persona que conoce el capín, en una mañana lo hace. No hay. Lo que se necesita es constancia. El capín, yo creo que la única forma de derrotarlo es trabajando. Lo que necesita es trabajo, necesita que uno haga la aplicación. No es un problema de costo, yo creo que todo el mundo tira el tema,
con algo como que es complicado y no es un tema de costo. No, yo creo que no. Los números, digo, nosotros nunca hemos hecho los números porque, bueno, manejamos otros criterios, pero digo, capaz que es una tarea de la que tenemos que hacer, el de definir cuánto lleva a hacer un kilómetro de ruta y no tienen. Si no dejamos que el problema crezca, no es un tema muy sencillo de manejar. Digo, lo triste me parece a mí que es un tema muy sencillo y que estamos dejando que se complique mucho. Me parece que va por ahí. Pero digo, lo de la escobilla, digo, que él hablaba, nosotros escobillas en realidad las hicimos, porque las escobillas, los que venimos de la granja se usó, y bueno, creo que en el otro lugar también, cuando el famoso Roundup apareció, los granjeros lo utilizábamos mucho y era tan caro que se usaba la escobilla, sobre todo por la estructura de las viñas. Desapareció, yo hablé con la gente que hoy quedó con Monsanto, ya no existe más y hay muchos que no saben ni que existe. Sin embargo, hoy las tenemos, hoy tenemos algunos, digo, conseguimos una, la copiamos, al que nos pide una escobilla tratamos de conseguírsela, y creo que dentro de los campos, yo coincido con lo que decía el técnico brasilero, es la solución. Yo creo que, digo, hay lugares que vos vas y te da realmente lástima cuando ves que entró en el campo por la corriente de agua y tiene 7 plantas dentro. Yo, para mí, en esos campos duros no tendría ni que usar el glifosato, solo con la escobilla lo terminaría el problema. Creo que son cosas relativamente sencillas. Tenemos que organizarnos un poco más, buscarle un poco más la vuelta. Si hay alguna otra pregunta, consulta, yo creo que sí. ¿A dónde? Buenas tardes, mi nombre es José Gómez, soy director departamental del Ministerio de Ganadería de Rivera, y en la Mesa de Desarrollo Rural de Rivera este tema está presente en forma permanente, digo, por lo que dijo Santiago, es el departamento que ha sido más afectado por la frontera terrestre que tiene con Brasil. Y la Sociedad Fomento Rural de Cerro Pelado solicitó, mandó en la Mesa de Desarrollo Rural la presencia del agente Sanidad Vegetal. Santiago fue, se hizo una jornada de trabajo, se proporcionó los insumos de escobilla, glifosato, y hay productores que han hecho experiencia, y hay un productor concretamente de la Sociedad de Fomento que es técnico también, y él controla el capín 4 kilómetros de frente a su campo, lo tiene controlado con 2 jornadas al año, 2 jornadas de trabajo al año. Él tiene controlado con la escobilla la presencia del capín frente a su predio. O sea que, un poco reafirmando lo que dice Santiago, que es un trabajo de constancia permanente, que es lo que lleva a tener la posibilidad de combatirlo. Y estamos hablando de uno de los lugares o el lugar que hay más capín anoni en el Uruguay. O sea que hay experiencia por lo menos allá en Rivera, con grupos de productores y organizaciones, y bueno, capaz que también falta un poco más de lo que dijiste tú, Santiago, que es la difusión, y insistir más en el riesgo que significa la presencia de esta maleza. Muy bien, tenemos, si miramos para allá, las generaciones futuras esperando para entrar al stand. Se nos está acabando el tiempo. No, redondeando, la estrategia está diseñada, los recursos están definidos. Creo que lo que nos queda es trabajar un poquito más en organización, y esto, lo que estábamos definiendo al final, es una organización entre los distintos actores. O sea, acá esto funciona con el ministerio, que tiene la obligación de liderar este tema, el IPA, que tiene que darnos una buena mano en todo lo que es la difusión y el trabajo que hace en campo natural, y las organizaciones de productores, con las cuales tenemos una buena fuente, y por eso estábamos planteando este ámbito apoyados por la ARU, para alargarlo, porque es la otra pata del tema. Recursos están, es un tema de organización, y creo que la conclusión es que es un tema que podemos llegar a
a controlarlo, a abordarlo si seguimos trabajando en esto. Tenemos herramientas, tenemos información, tenemos recursos, tenemos que trabajar un poco más. Y entonces ya me está mirando feo nuestro gente de unidad. No, tenemos todos la nueva generación que quiere entrar a mirar estando en el ministerio y se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por estar y muchas gracias, nos estamos viendo.